Voy a invitarle a que pueda abrir su Biblia junto conmigo en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, para leer el verso 44. Lucas 24, versículo 44. Y solamente vamos a tomar este versículo, hermanos, en Lucas, para partir el día de hoy con el estudio introductivo de los Salmos. Quiero compartir con usted que vamos a estar semana a semana, con la ayuda de Dios, pues estudiando cada uno de los 150 salmos que contiene nuestra Biblia. El libro de los Salmos, se lo comparto, es un libro que nos bendice en gran manera a la iglesia, porque nos muestra la forma en la que nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Nos da también unas señales o evidencias de su persona, de su carácter, y además también los salmos, pues son algunos de los textos que más fácilmente usted y yo memorizamos. Estoy seguro que si no es que todos, la gran mayoría, conocemos de memoria mínimo un salmo, y de memoria completo el salmo, no solamente un versículo. Y esto es porque los salmos son populares dentro de la sociedad. Yo creo que el salmo que más conocemos es el Salmo 23, versículo 1, y tanto creyentes como no creyentes pueden tener en su mente esta letra del salmo. Y pues yo quisiera que cada semana, con la ayuda de Dios, hagamos el esfuerzo, usted y yo, de poder encontrar en cada uno de estos salmos enseñanzas, principios, consejos para las diversas circunstancias o situaciones que enfrentamos en nuestra vida aquí en la tierra. Y el día de hoy quiero empezar compartiendo pues una introducción, un panorama de este libro, que por cierto es el libro de la Biblia más amplio, el que tiene más capítulos, el que ocupa mayor espacio en nuestra Biblia, y por ello es que es importante conocerlo, es importante estudiarlo, escudriñarlo y sobre todo también compartirlo. Y quiero que leamos Lucas 24, versículo 44, porque son palabras de Jesús refiriéndose a este escrito que es los Salmos. Lucas 24, versículo 44, si me ayuda usted poniéndose de pie por última vez, y juntos a una voz vamos a leer este pasaje. Lucas 24, versículo 44. La palabra de Dios dice: y les dijo: ok, gracias, puede sentarse. El Señor Jesús, hermanos, en este pasaje que escribe Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, da una autoría y una firmeza a los escritos, los salmos, de una manera muy particular, diciendo que pues todo lo que se dijo ahí, ya Él vino y lo cumplió, ya lo logró completar. Entonces, quiero el día de hoy compartir con usted algunos datos. A lo mejor van a ser muchos datos, no espero que se los aprenda todos de memoria, pero si usted quiere los datos que le voy a compartir, me puede pedir el escrito y yo con mucho gusto se lo hago llegar, para que usted pueda profundizar en su estudio de este libro de los Salmos, y sobre todo en el estudio que estaremos teniendo semana a semana aquí en la iglesia. Bueno, quiero comenzar, hermanos, diciéndole que los Salmos son oraciones o son cánticos que varios hombres pudieron escribir, porque Dios les dio primero inspiración divina, pero también porque Dios les dio la capacidad para componer poesía. Si usted se da cuenta, los salmos parecieran o son muy semejantes a poemas, a poesías que hoy en día nosotros conocemos, solamente que la poesía que hablan los salmos pues es una poesía hebrea, porque fue escrito cada salmo en este contexto hebreo del pueblo de Dios. Entonces la poesía hebrea no se caracteriza o no se asemeja a la poesía aquí en nuestro contexto, en nuestra región, porque la poesía aquí pues se caracteriza ¿por qué? Por su rima, por su métrica, por sus versos, porque haya una congruencia, porque haya sentido. Pero la poesía hebrea tenía un rasgo particular, en donde un verso inicial
se podía relacionar o no con el que continuaba. Había tal vez ocasiones en que la poesía hebrea sí tenía una misma secuencia, pero en otras no, hablaba de varios temas, tocaba varios puntos dependiendo del autor. Incluso también en varios de los salmos y en varios de los escritos poéticos en el pueblo de los hebreos, encontramos que se repiten las mismas ideas, que se contrastan a veces dos cosas en extremo para poner una enseñanza en medio. Entonces, no es una poesía a la que usted y yo estemos acostumbrados, pero es una poesía que sin duda nos bendice, y en algunos casos también pues vemos una estructura distinta a la poesía a la que usted y yo estamos acostumbrados. Los hebreos tenían mucho la costumbre de escribir poesía y de hacerlo usando su alfabeto, usando el alfabeto hebreo y usando cada letra para formar un acróstico con cada una de las letras de ese alfabeto. Incluso, usted tal vez no se había dado cuenta, pero hay varios salmos que son acrósticos, que usa cada uno de los versículos una letra para iniciar. El que creo yo que es más popular en este sentido es el Salmo 119. Si usted abre su Biblia en este salmo, pues va a poder encontrar que cada una de las secciones empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. Pero hay otros salmos también que son acrósticos, por mencionar solamente algunos: el Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 25, el Salmo 34, el 37, el 111, el 112, 119, que era el que le comentaba, y también el 145. En cada uno de estos, en el idioma original, en el hebreo, vemos cómo empieza cada uno con cada letra del alfabeto hebreo. Una sección, la primera empieza con Aleph, la segunda con Bet, y así con cada una de las letras del alfabeto hebreo, que por cierto, el alfabeto hebreo no es el mismo que el que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, solo para que usted tenga esto en su mente y tenga el panorama. La mayoría de los salmos también, si usted ha tenido la oportunidad de leerlos, tienen una información acerca del autor, o acerca de quien se presume que fue el autor, o también del momento en el que ese escrito, esa poesía, esa oración, ese himno se escribió. Por ejemplo, yo aquí tengo mi Biblia abierta en el Salmo 3, y si usted la abre junto conmigo va a ver que ahí viene una información de este salmo. El Salmo 3, por ejemplo, dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y con esta frase, esta sección, pues nosotros tenemos un contexto de que este salmo lo escribió primero David, y lo escribió en un momento de persecución a manos de su hijo Absalón. Y ya, si somos más estudiosos o queremos profundizar, pues podemos ir al libro de Samuel, donde encontramos descrita la vida de David, y ver el momento en el que él estaba siendo perseguido, y poder enriquecer la enseñanza o el estudio de este salmo al saber que hay una referencia cruzada. Entonces, varios salmos, si usted y yo notamos, que tienen esta sección que en cuanto al término se llama epígrafe. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos la información que nos da el Señor acerca del autor, acerca del momento, o acerca también de a quién iba dirigido. Hay otros salmos que dicen: tóquese con instrumentos de cuerdas, ¿no? Y es una instrucción que se tenía que, pues obviamente, acatar, porque tenía ese sentido y tenía ese propósito. Entonces, eso en cuanto a la parte de la sección inicial en cada uno de los salmos, para que usted tenga el contexto, es para poder situar cada salmo que viene con esa información en el momento exacto en el que se escribió. En algunos casos también, hermanos, encontramos en algunos salmos muy claramente los temas, como por ejemplo, en algunos viene incluso el título, ¿verdad? El Salmo 1, por ejemplo, nos habla de el justo y los pecadores. Y usted puede empezar este salmo y ver en el primer versículo el tema ahí descrito. El Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya desde ahí el autor nos está hablando del justo y de los pecadores. Y hay algunos casos en los que el salmo a mitad habla del tema. Por ejemplo, el Salmo 8
Si usted observa el Salmo 8 a la mitad, es donde nosotros encontramos el tema principal que estaba queriendo hablar el autor. Entonces está hablando en la mitad del Salmo de su tema que iba a desarrollar. Y en otros casos pues también encontramos el tema al final o casi al terminar el Salmo. Esto para que usted lo tenga en mente, porque a veces nos encontramos con salmos que son difíciles de interpretar, que son difíciles de escudriñar, y es porque el tema a lo mejor no está al inicio, está a la mitad o está casi al final. Entonces, eso en cuanto a los temas. En cuanto a los términos, en los salmos encontramos palabras claves o palabras repetidas, como por ejemplo, justo, recto de corazón, íntegro, malo, iniquidad, oración, salvación, súplica, clamor. En muchos de los salmos encontramos estos términos ahí repetidos, porque muchos de los salmos fueron escritos por mismas personas o en el mismo contexto y comparten esas palabras claves. Entonces, eso también va a ayudarnos a usted y a mí a saber si es una oración, si es un canto de alabanza, si es una acción de gracias, si es una petición de ayuda, si es un grito de auxilio de parte del autor. Y eso lo vamos a ver a través de esas palabras claves. Ahora, los salmos, como cada libro de la Biblia, tiene un propósito. Y el libro de los salmos tiene el propósito de dirigir nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para alabar y adorar a Dios. Los salmos tienen el propósito de ayudarnos a usted y a mí a amar al Señor, como lo dice el mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por eso es que los salmos son muy fáciles de usar para nosotros vernos reflejados, porque encontramos a los autores sufriendo cosas que usted y yo en la actualidad seguimos también padeciendo. A lo mejor no al nivel que ellos, pero sí podemos encontrar cierta semejanza. Los salmos entonces pueden ayudarnos a usted y a mí a adorar más y mejor a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque con los salmos conocemos más a nuestro Señor. Ahora, los salmos, hermanos, se dividen en 5 libros. No sé si usted sabía esto, pero si no, es un dato importante que usted tiene que conocer. Y quiero que cada uno de ustedes me pueda ayudar. Las divisiones en los salmos son pues muy visibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi Biblia, no sé la suya, trae aquí en el Salmo 1, libro primero o libro 1. Y luego en el Salmo 42 empieza el libro segundo. Si no me cree, vea su Biblia. Salmo 42, ahí dice libro 2 o libro segundo. En el Salmo 73 inicia el libro tercero. Del 73 al 89 encontramos el libro número 3. El libro número 4 empieza del Salmo 90 al Salmo 106. Y ahí va a encontrar usted en el Salmo 90 el libro cuarto. Y luego el último libro, el quinto, lo encontramos en el Salmo 107. Y este último libro abarca desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150, que hace rato Carla mencionaba, todo lo que respire, alabe a Jehová. Ahora, hay una particularidad, hermanos, que yo quiero que veamos, porque es algo que a mí me asombra de la Biblia, y es cómo se complementa la palabra. La Biblia no se contradice como algunos dicen, sino se complementa. Pone una idea un autor y luego otro autor en otro contexto inspirado por el mismo Dios la va a completar, la va a complementar. Abra su Biblia en el Salmo 41 versículo 13 y el primero que lo encuentre, esgrima, lo lee. Salmo 41 verso 13 y ponemos mucha atención a la letra de este versículo. Salmo 41, 13. Ok, ahora alguien más que busque Salmo 72, versículos del 18 al 20 y lo pueda leer también en voz alta. Y veamos que se parece mucho a lo que leía ahorita Fabi. Ok, ¿sí ve la similitud? Ahora hay más. Salmo 89, versículo 52. Nuevamente encontramos palabras repetidas que ya se leyeron en el Salmo 41,
versículo 13, y en el Salmo 72. Salmo 89, verso 52. ¿Quién lo lee? Más corto, pero la esencia es la misma. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Salmo 106, versículo 48. Alguien que rápido lo pueda encontrar, y alguien más que busque Salmo 150. Salmo 106, 48. Sí, hermana. Ok. Sí, pero conserva la misma idea. Y el Salmo 150, versículo 5 y versículo 6. Amén. ¿Qué encontramos, hermanos, en cada uno de estos versículos que finalizan cada uno de los 5 libros de los Salmos? Una doxología, una alabanza para Dios y una invitación para que toda la gente de toda lengua, tribu, nación alabe al Dios de Israel. Hay una similitud, no sé si eso a usted le emociona, pero a mí sí. Veo cómo se complementa el libro 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 cierra diciendo: todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, aunque en los Salmos vamos a encontrar usted y yo diversos autores, todos tenían el mismo propósito: que la gente, el hombre y la mujer, entendiera que el propósito de nuestra creación es alabar y bendecir a Jehová. Entonces vemos esto también en estos libros al final de cada uno, una doxología, una palabra de adoración y de invitación para alabar al único y verdadero Dios que es Jehová. Luego, hermanos, también encontramos que en cuanto a la fecha, pues es donde hay más discrepancia de parte de los grandes teólogos. ¿Por qué? Porque algunos salmos son escritos por Moisés y algunos otros los escribe David y luego otros los escribe Salomón. Entonces el tiempo en el que se fue compilando el libro de los Salmos, pues fue un tiempo muy extenso. Podemos saber por la cronología y por las fechas en las que nace Moisés y muere él, y lo mismo David y lo mismo Salomón, que esto empezó desde el siglo XV antes de Cristo y terminó en el siglo VI antes de Cristo. Así que fue un periodo muy largo en el que se fue conformando el libro de los Salmos. Hoy usted y yo tenemos los 5 libros en una sola sección en la Biblia, pero se pudiera entender y se pudiera deducir que al principio no era así, que al principio cada uno de los libros era como si fuera un volumen o un tomo de cierto libro, y conforme fue pasando el tiempo se fue integrando el libro 2 y luego el 3 y el 4 y el 5 hasta formar todo el libro de los Salmos. Pero si se da cuenta, sin importar la fecha, sin importar los autores, la esencia es la misma: la invitación para alabar y adorar a nuestro Dios. Eso es algo importante de entender, hermanos, porque la fecha de compilación es algo que no tenemos claro, pero es evidente que se trató de un proceso que tomó mucho tiempo y que, por lo que vemos, fue guiado y dirigido por el Señor. No fue obra de un hombre, no fue obra de un gobierno, sino fue obra de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque al término de cada libro encontramos lo mismo: esa palabra de bendición y de alabanza a nuestro Dios. Ahora, en cuanto a los autores, quiero preguntarle, para ver cómo anda usted en el conocimiento de la Biblia, ¿quiénes son autores de salmos? David, esa es la de cajón, ¿verdad? David tiene que tener, ¿por qué? Porque él era cantor, él era músico, él era poeta, él tocaba el arpa, entonces pues tuvo que haber escrito. Y sí, es el que más salmos tiene en su autoría, pero no es el único. Hay muchas veces que cometemos el error de decir todos los salmos son de David, todos sin excepción, 150 salmos son de David, y eso es porque a veces desconocemos que hay otros autores. A ver, yo le pregunto, además de David, ¿quién más sabe usted que escribió un salmo? Salomón,
los hijos de Coré, Asaf, Moisés, Etam. Encontramos en la autoría a varios mencionados. Varios de ellos se dan a conocer porque ahí dice Salmo de David, o la oración de Moisés, o de los hijos de Coré, o Asaf, y Emán, Etán. Pueden significar, hermanos, autoría, o que iba dedicado, dirigido hacia ellos, porque ellos eran los encargados de la alabanza y la adoración, como levitas, como encargados de parte de Dios para la música, la alabanza y la adoración de su nombre. Pero vemos que pues hay varios autores. No es solamente David. David es el que más escribió, sí, pero hay muchos otros que también tuvieron la bendición de ser inspirados por Dios para escribir algún salmo. Ahora, en cuanto a la clasificación, y con esto quiero ir cerrando, es difícil, hermanos, clasificar todos los salmos. ¿Por qué? Porque como usted sabe y ha escuchado, son varios autores, varios momentos en los que se escribe, varios propósitos que van persiguiendo en lo secundario o que quieren lograr en segundo plano, y es por eso que clasificar los 150 salmos pues sí es sumamente complicado. Pero quiero compartirle a usted una clasificación que a mí me ha ayudado mucho a poder tener un estudio más profundo y más allegado al contexto de cada uno de los salmos, porque pues como le digo, no es tarea fácil clasificar de acuerdo al tema, de acuerdo al estilo o de acuerdo al propósito, porque son varios y es variedad amplia también la que tienen los salmos. Por ejemplo, algunas clasificaciones podemos encontrar que hay varias composiciones o varios salmos dedicados a alabar la majestad y la grandeza de Dios. ¿Cómo cuáles salmos? El Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 29, el 33, el Salmo 65, el Salmo 66, el 92, el 100, el 104, y por mencionar solamente algunos. Todos estos salmos nos van a ayudar a usted y a mí a poder alabar a Dios, reconociendo su majestad y reconociendo su grandeza. Entonces, si usted quiere aprender o quiere crecer en la alabanza y en el reconocimiento de Dios, esos salmos que le mencioné, usted los puede empezar a estudiar, a memorizar, para que entonces usted pueda alabar a Dios como a Él le gusta. Hay otros que se encargan o se caracterizan de exaltar el papel de Dios como el Rey del universo. El Salmo 47, el Salmo 93 y los salmos del 96 al 99. Nos hablan acerca de que Dios creó todo lo que vemos, que Él es el que gobierna este universo, y nos dan a nosotros pues también mucha información para poder defender que Dios es el creador de la tierra. No fue esto un experimento, no fue un choque de un meteorito, no es cuestión de la evolución, es Dios el que creó esto. Entonces, esos salmos que le menciono nos ayudan a reconocer el papel de Dios como Rey del universo. Hay otros que también se encargan de exaltar y de reconocer la ley perfecta de nuestro Dios. De una manera particular, pues el Salmo 19 y el Salmo 119. Es bien fácil de reconocer porque 19 y 119. Y ahí encontramos de una manera repetida al salmista inspirado por Dios reconociendo la perfección de la ley, reconociendo la Torá, porque en ese momento era la Torá, y reconociendo que la ley de Jehová es más dulce que la miel, que la palabra de Dios es lámpara para nosotros, es guía para nosotros. Entonces, esos dos salmos reconocen y exaltan la palabra de nuestro Dios. Pero también hay algunos salmos que cuando usted los ve, dice, ah caray, ¿cómo que este salmo está aquí en la Biblia? ¿Cómo que esto el Señor fue el que lo inspiró? ¿Cómo el Señor permitió que este hombre se expresara y se desahogara delante de él de esa forma? Y son los salmos que están llenos de lamento o que alegan su inocencia y piden la protección y el auxilio divino. Y algunos de estos salmos pues son el Salmo 3, el Salmo 5, el 6, el 7, el 9, el 10, 13, 17 y algunos otros que son todavía
más extremos en donde el salmista dice casi que abre la tierra y trágate a mis enemigos, ¿no? ¿Sí ha leído esos salmos? Y no sé usted, pero yo sí digo, ¡ala, Señor! ¿Qué onda aquí? ¿Estaba sanguíneo David? ¿Se encolerizó o qué onda? ¿Y por qué son estos salmos permitidos? Porque el Señor reconoce que nosotros pues nos podemos desahogar con Él y pedirle a Él nuestra ayuda, pedirle a Él el auxilio. Y en estos salmos pues encontramos esa parte en donde Dios salva a sus siervos, pero también permite que sus siervos pidan auxilio delante de Él. Y hay otros hermanos que tienen también el propósito de hablar acerca de Jesús, de hablar acerca del ungido de Dios, que pudiéramos decir que son salmos proféticos, que anuncian la persona o la obra de Cristo. Y esos salmos, por mencionar solo algunos, el Salmo 2, el Salmo 18, el 20, el 21, 45 y 72. Y hay algunos otros salmos que se clasifican o entran en la literatura sapiencial. O sea, que esos salmos, si usted y yo los escudriñamos, nos van a ayudar a ser más sabios, más inteligentes, más prudentes, más sensatos. Y mi oración es que esos salmos sean pues nuestra prioridad, porque debemos nosotros anhelar ser sabios, prudentes, sensatos, para reflejar que tenemos a Dios en nuestra vida. Y algunos salmos de estos pues son el Salmo 1, el Salmo 34, el Salmo 36, el Salmo 37, el Salmo 49, 73 y 78. Entonces, hoy hemos aprendido, hermanos, mucha información que pudiéramos decir nos va a ayudar a tener nosotros un mejor acercamiento al libro de los Salmos. Yo le decía al principio, sé que es mucha información. En el seminario esto lo vimos en 2 meses. Yo se lo estoy resumiendo en 15, 20 minutos. Por eso desde aquí veo su cara de que, pues así como que no me acuerdo ni qué dijo, ¿verdad? Nomás sé que estamos en los Salmos. Pero la idea es que usted y yo semana a semana, con la ayuda de Dios, estudiemos cada salmo, profundicemos en él y guiados por el Espíritu encontremos consejo, encontremos principios para vivir nuestra vida. Termino diciéndole, cada libro de la Biblia nos apunta a Cristo, porque la Biblia habla de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La persona de Cristo está en algunos libros muy clara y en algunos como que escondida, pero en todo encontramos a Cristo. Y en el libro de los Salmos, este mismo libro apunta a Cristo como la alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús, una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, es la alabanza más grande para Dios Padre. Entonces, en este libro de los Salmos podemos encontrar a Cristo a través de cada alabanza para Dios. Y podemos entonces acercarnos a Cristo también, sabiendo que Él merece la alabanza de todos los pecadores que Él ha salvado. Entonces, si usted y yo nos reconocemos como pecadores salvados por Cristo, el libro de los Salmos nos tiene que dirigir, nos tiene que indicar cómo hay que alabar a aquel que nos salvó. Entonces, cada semana, hermano, yo le invito a que usted venga con un corazón dispuesto, además de orar y de estar en comunión con Dios, interceder por las necesidades de la iglesia, pues también con la disposición de aprender y de aplicar lo que vamos a estar recibiendo de parte de Dios a través de su santa y bendita palabra. Le pido que ahí donde está cierre sus ojos, oremos y pongamos pues estos estudios que estaremos viendo en manos de Dios. Señor, gracias porque podemos entender, Señor, a través de tu palabra, que tú nos hablas, que tú, Señor, nos estás invitando a conocerte, a tener una comunión profunda, Señor, contigo. Gracias, Padre, porque a través de los salmos aprenderemos, Señor, a conocerte, aprenderemos a alabarte y a hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Sé tú, Señor, el que nos dirija, sé tú, Señor, el que nos muestre esos consejos, principios, para poderlos aplicar en nuestra vida, pero también, Señor, para compartirlos con aquellos que nos rodean.
En tus manos ponemos nuestra vida, Señor, y háblanos cada semana a través de cada uno de los salmos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.